Quiero que abran sus Biblias una vez más, mis amados hermanos, aquí al Evangelio según San Mateo. Estamos prácticamente, diríamos, es la parte final de nuestro estudio sobre el Sermón del Monte. Quiero decirles que este sermón corresponde desde lo que es el capítulo 5, 6 y el capítulo 7. Dijimos algo al principio y era como por ejemplo de que esta enseñanza fue dada particularmente a los discípulos del Señor. Dice la Escritura en el capítulo 5 que el Señor había subido al monte y estando Él en el monte subieron sus discípulos. Ahora no sabemos qué tan alto estaba el monte, porque le tengo una noticia que hoy llegamos a un punto donde se nos enseña en la palabra de que varios lograron escuchar la enseñanza que el Señor le estaba dando a los discípulos. Porque el pasaje que vamos a leer dice que todos los que le estaban allí le admiraron y se admiraban de cómo nuestro amado Señor Jesucristo enseñaba. En estos dos últimos versículos, y yo quiero que me acompañen a Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. En estos últimos dos versículos, hermanos, de este capítulo, se nos dice algo muy precioso que quizás no lo habíamos visto en los demás capítulos, y tiene que ver con el efecto que había producido la enseñanza de nuestro Señor, y también, hermanos, la admiración que provocaba nuestro Señor cuando le escuchaban con, como diríamos, con un corazón ávido, hambriento y necesitado. Aquí yo quiero decirles que no sé qué es lo que habrá hecho el Señor en estos días al haber estado escuchando este sermón, pero yo les confieso, hermanos, que el estudio, la enseñanza de este sermón a mí no ha dejado de conmoverme en algunos momentos. Me cambió el panorama realmente de lo que yo había leído, estudiado anteriormente este sermón. Y este sermón fue motivado en mi corazón, hermanos, porque yo decía, aquí hay cosas muy elementales, muy prácticas para nosotros. Hay veces que hemos leído el Sermón del Monte, pero lo hemos leído tan a la carrera que no hemos llegado a comprender lo que realmente el sermón está enseñando. Si usted por primera vez está con nosotros y es el primer mensaje que usted escucha sobre el Sermón del Monte, pues yo le hago una cordial invitación. Conéctese a YouTube y ahí tenemos todas las ministraciones. Esta es la número 41, imagínese, del Sermón del Monte. La número 41 del Sermón del Monte. Así que usted puede acercarse y ver desde dónde comenzamos el estudio. Dice aquí en el versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué dice? Se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. De esto se va a tratar la enseñanza de esta mañana, y para eso yo quiero invitarles, si venimos delante del Señor y pedimos que nos bendiga, que nos ilumine y nos hable más allá de las palabras que oímos, que sea el Espíritu Santo que ministre en nuestros corazones. Señor amado, esta mañana te estamos agradecidos porque nos abres las puertas de los cielos para adorarte, para alabarte. Te damos gracias, Señor, porque es un privilegio que le concedes a aquellos que te aman, que te conocen. Porque en realidad nosotros antes alabábamos lo que no sabíamos. Le cantábamos a la naturaleza, le cantábamos a las cosas, mas ahora alabamos al que hizo todas las cosas. Así que te estamos agradecidos, Señor. Pero en esta mañana estamos delante de tu bendita palabra. Tu palabra, como bien dijo tu servidor,
ha sido dada para instruirnos, para corregirnos, a fin, Señor, de que nuestras vidas puedan ser capacitadas en aquel ministerio que tú tienes para nosotros. Bendícenos. Bendice a mis amados hermanos que están aquí presentes y aquellos que de manera virtual nos están escuchando, que también ellos puedan ser bendecidos. Así te lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, mientras nosotros estudiábamos lo que era el Sermón del Monte, hubieron cosas que realmente para mí eran como un desafío. Hubieron cosas que para mí no dejaron también de quebrantar mi corazón, tanto a la hora de prepararla, cuando la estábamos preparando el estudio, pero también al momento que la compartíamos, porque quiero decirles que el Espíritu Santo es así. Él se mueve en la iglesia y de repente toca nuestros corazones, toca nuestros sentimientos. Y cuando estuvimos estudiando aquí este sermón, pues hubieron muchas cosas para mí edificantes. La pregunta para mí, o más bien para usted, sería: ¿qué le produjo a usted, qué le trajo a usted el estudio o la meditación de este sermón? ¿Le habrá servido de algo? ¿Habrá traído algo edificante a su vida? ¿Habrá algo que usted dice: Señor, tú me has puesto a reflexionar que realmente yo necesito más de ti, Señor? Porque todo el Sermón del Monte es una, si me lo permite, como una autodestrucción de nuestro ego, de nuestro yo, de esa carne que quiere sobresalir, que quiere realmente manifestarse. Y todo el sermón, hermano, es diciendo: mira, si tú vas a glorificar mi nombre, si tú vas a ser útil para el reino de Dios, sin mí no podéis hacer nada. Tú puedes hacer muchas cosas que son de este mundo. Tú puedes hacer muchas cosas que realmente hasta te aplaudan y te admiren. Pero aquello que tiene que ver con el reino de los cielos, aquello que tiene que ver que me trae gloria, honra y alabanza, hermanos, aquí todo el sermón nos está mostrando: en realidad, sin mi gracia, sin mi ayuda, tú no lo puedes hacer. Esa es toda la enseñanza del Sermón del Monte. Entonces, amados hermanos, para los que escucharon al Señor, para ellos fue impactante. Para los que estaban presentes en ese lugar, la Escritura dice aquí que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? Dice, se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como escriba. Este versículo es el que nos habla ahora y te habla a ti de algo que tú debes de admirar cuando leas la palabra. Muchas veces nosotros nos quedamos con la enseñanza. Muchas veces a nosotros nos impacta el mensaje, el sermón. Pero yo quiero decirte que de todo el sermón que hemos estudiado, estos últimos dos versículos no hablan de la enseñanza. Hablan de Él. Hablan de su persona. Hablan de decir: wow, nosotros lo admiramos a Él. Así que cuando tú leas la Biblia, pídele al Señor que la enseñanza de la Escritura sea para que tú lo admires a Él, para que tú lo conozcas a Él, que conozcas su carácter, su naturaleza, que conozcas sus atributos. Muchas veces nosotros nos quedamos con la enseñanza, pero yo quiero decirles que Dios desea que, al igual que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, podía decir de su Hijo: este es mi Hijo amado, en el cual está mi complacencia. Que tú puedas decir: Señor, si a ti te ha agradado tu Hijo, ¿cuánto no debería de agradarme a mí? Por cuanto que me ha salvado, por cuanto que pagó por mi alma en esa cruz del Calvario. Así que, hermanos, cuando tú estudies, cuando, ¿verdad?, vengas a las Escrituras, dile: Señor, quiero verte, quiero contemplarte. Yo ya les he contado de que pues era un niño que venía del campo, y mi mamá, que era una campesina, me mandó a estudiar a la ciudad.
Y eso fue doloroso para mí, separarme de mi mamá, ¿verdad? Nos teníamos de distancias horas. Y de vez en cuando mi mamá, por lo menos en el mes, me mandaba una carta. Y nunca se me va a olvidar cómo terminaba la carta. La carta siempre terminaba de esta forma: te escribe tu mamá, quien más que escribirte desea verte. Así terminaba siempre la carta, hermano. Y entonces cuando yo estaba viendo aquí, dije yo, aleluya, este versículo me habla del Señor, de Él. No solamente me lleva a ver la enseñanza, ¿ve? Porque hay veces nosotros decimos, ay, qué bonita enseñanza. Pero hermano, no se te olvide de quién viene la enseñanza. Amén. Es para que tú le admires, para que tú le ames, para que tú te acerques, para que tú puedas decir, tú eres precioso para mí, como cantamos muchas veces, hermanos. Bueno, cuando yo me puse a meditar aquí, veo yo que aquí hay dos puntos relevantes. Tal vez podría haber más, pero me llama la atención dos cosas, hermano. Versículo 28 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba, ¿de qué dice? De su doctrina, de su doctrina. Pero dice que se admiraba. Y yo fui a consultar al diccionario Strong, al griego y al hebreo del Strong. Y esta palabra de admirar, yo pensé que no iba a tener mucho valor, pero sí tiene valor para nosotros esta mañana. Es la palabra eclexo, y significa una admiración, pero sorprendente, como que alguien ha recibido un choque mental y dice, wow, ¿y de dónde sacó esta enseñanza? ¿No le ha sucedido a usted, hermanos? Yo, por ejemplo, he escuchado a pastores, predicadores, que Dios les ha dado quizás el don de la sabiduría, y de repente he escuchado una enseñanza que me deja a mí, hermano, que me deja no solamente ese día, sino que me queda para toda la semana recordando de dónde sacó esa enseñanza. Por supuesto, hermano, nada es nuestro, todo ha sido dado de Dios. No hay nada en lo que nosotros los hombres nos vanagloriemos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todo nos ha sido concedido de Dios. Amén. Amén. No hay nada que usted y yo tengamos que diga, ah, esto es original de mí. No, hermano, todo ha sido concedido de parte de Dios para que nadie se vanagloríe. Y aquí, pero aquí sí, porque la palabra eclepso significa admiración sorprendente, como que alguien ha recibido un impacto mental, emocional. Es como alguien que se quedó atónito, admirado, sacado de sí mismo. Era la manera como estaban viendo al Señor en ese instante. Hay otra palabra que también significa admiración, y debía de haberla puesto para que usted haga la comparación, porque está la otra palabra admiración cuando usted dice, ah, está bonito, ah, qué bueno estuvo. Pero esta palabra, la palabra eclepso, significa que fueron impactados en ese instante por la enseñanza que nuestro amado Señor estaba dándole a sus discípulos, y que también los demás los habían escuchado. Finalmente, mis hermanos, en realidad ellos admiraban, no solamente lo admiraban a él, porque para empezar ellos sabían de que era un carpintero. ¿Y quién es este?, decía la gente. Pues, oye, pero que no es el hijo de María y José, si él es carpintero. ¿Y de dónde sacó tanta sabiduría? Era Dios en él, hermanos, porque es Dios mismo. Si usted no sabía, a algunos les asusta creer de que Jesucristo es Dios. Pero, hermanos, la Escritura por diversos lados nos presenta a Jesucristo como Dios. De repente nuestro amado Señor Jesucristo se encontraba con un pecador, con una pecadora, y le decía, tus pecados te son perdonados. Aleluya. Y ellos decían, oye, ¿y ya se hizo igual a Dios? Porque el único que puede perdonar pecados
Pues es Dios. ¿Y este? Porque Cristo, hermanos, es Dios. Y no es que existan tres dioses. Es uno solo, un solo Dios. Amén. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro día vamos a estudiar sobre eso para que le quede más tranquilo en su corazón y decir que yo, porque quiero decirles que el mismo apóstol Pablo llegó a decir allá en Timoteo que esto inclusive era un misterio. Dios encarnado. ¿Cómo? Dios encarnado. ¿Pero cómo encarnado? Encarnado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba. Finalmente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo a eso había venido. Él había venido a predicar. Pero no solamente a predicar, sino que también a enseñar. Él vino para traer el conocimiento de Dios, el evangelio del reino de Dios, y ese era su labor, su trabajo. Si bien es cierto que aprendió el oficio de la carpintería, pero a partir de los 30 años, hermanos, no lo vemos a él que lo distingan trabajando como carpintero. Más bien lo distinguen como aquel que anda predicando el evangelio del reino de Dios, que ha venido a hacer milagros para ayudar a los pobres, a los necesitados, y logran ver lo que antes no habían visto en ese tiempo. En el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 43, Jesús decía que era necesario traer el conocimiento del Evangelio. Es necesario, decía nuestro Señor, que también a otras ciudades vaya y predique el Evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque para esto he venido. Para esto he venido. Ahora, hermanos, ¿cuál era el trabajo de Cristo? Parece que Él dejó la carpintería y se dedicó al trabajo, escuche, de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era parte de lo que era su servicio. Su servicio. Alguien que diría, hermanos, que predicar la palabra no es un servicio, pero sí lo es. Quiero decirles que en la época de donde estaban estos filósofos, ¿verdad? Donde estaba Platón, Sófocles, y otros más que se me han olvidado en este momento. ¿Sabía usted de que su oficio era la enseñanza? Su oficio era la comunicación. Ese era su trabajo, ¿verdad? Por eso se conocen como los grandes filósofos. Y alguien hoy en día menosprecia que la enseñanza, la predicación no sea un trabajo, pero sí lo es, hermano. Fíjese lo que dijo nuestro Señor, ya que Él se había dedicado a la predicación del Evangelio del Reino. Mateo capítulo 20, versículo 28 nos dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué dice? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero ¿qué implicaba el servicio de nuestro Señor Jesucristo? Él decía: yo he venido para servir. Una de las cosas, hermanos, que estaban implícitas era la predicación, la didascalo, la enseñanza del Evangelio y de la palabra del Señor. Era parte de su trabajo. Y por supuesto, de hacer uso de misericordia, de sanar a los enfermos, de ayudar al necesitado. Por supuesto que también esto era extendido. Algo que también para nosotros los pastores, los predicadores, también implica nuestro servicio, nuestro trabajo. Amados hermanos, nuestro trabajo no solamente tiene que ver con predicar desde aquí, desde el púlpito. Tiene que ver con atender las necesidades. Si está en la capacidad del pastor de ayudar, de aconsejar, de proveer, hermano, parte también de eso es el trabajo de un servidor del Señor. Si usted pensaba que mi trabajo solo consiste en estar desde aquí predicando, déjeme decirle que no es así. Si no, pregúntele a mi señora esposa. La predicación es un trabajo, hermanos. Y Cristo vino para servir. Vea cómo es que el apóstol Pablo llega a reconocer de que la predicación es un trabajo reconocido delante de la presencia de Dios.
Primera de Timoteo, Pablo hablándole a Timoteo, capítulo 5, versículo 17, habla acerca de cómo la iglesia debiera de apreciar este servicio que se le concede de la predicación de la palabra. Fíjese lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos, y no se dice los tatitas, ¿verdad? Los abuelitos, no, se refiere a los pastores. Se refiere a los pastores. Se le llaman obispos, pastores o ancianos. Así se reconoce. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan, ¿cómo dice? En predicar y en enseñar. Hermanos, si la gente no reconoce que este es un trabajo, por lo menos le doy gracias a Dios de que Dios sí lo reconoce, hermano. De que Dios sí reconoce de que este es trabajo, que el Señor, y yo me siento inmerecido de tener este trabajo. Es un privilegio para mí, amados hermanos. De verdad, un día les voy a contar cómo fue que esto fue un llamado para mi vida. Sí. Y verdad, para mí es un honor, es un privilegio que el Señor me haya llamado a este trabajo. Pero Cristo se dedicaba, hermanos, a traer este mensaje, el mensaje del reino de Dios. Y su mensaje traía, por un lado traía corrección, pero por otro lado también traía aliento, ánimo, fortaleza. Lo vemos nosotros, ¿verdad? En su diagrama de aquí de su ministración, en Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 19, donde aparece nuestro Señor Jesucristo diciendo para qué ha venido. Él dice aquí: el Espíritu del Señor está, como dice, sobre mí, por cuanto que me ha ungido. ¿Para qué? Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, que es sinónimo de predicar, la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Mis amados hermanos, la gente en realidad se admiraba de oírlo y deseaba oírlo. Ahora le tengo una noticia: aunque era el Señor de señores, el Maestro de maestros, no todos estaban a gusto de quererlo oír. Así que yo no tengo que ponerme triste cuando hay alguien que no me quiere oír. Porque si al mismo Señor, hermanos, al mismo Señor, varios no lo querían oír, pero había un grupo que sí lo quería oír. Por ejemplo, ¿quiénes no lo querían escuchar? Los fariseos. Los fariseos, los religiosos, no querían escucharlo. Los escribas, menos tampoco. ¿Quiénes más? Los gobernadores, los que tenían el dominio, el poder. ¿Por qué? Porque las palabras que Cristo hablaba los confrontaba, los desafiaba. Y quizás más de alguno pensaba: este está diciendo que tenemos que dejarlo todo para ir en pos de él. Y quizás había más de alguien que decía: no, yo no voy a dejar esto por andar atendiendo su predicación. Yo tengo lo mío, a mí me interesan mis diversiones. A mí me gusta, ¿verdad?, mis entretenimientos. Otros decían: no, yo tengo negocios que hacer. Yo no voy a perder mi tiempo estar oyendo a un carpintero hablándome. Y eso se aplica a nuestros tiempos, hermano. Muchas veces las personas, en lugar de apreciar la palabra de Dios, el consejo de Dios, desde entrada existe un rechazo. Y es normal. Es normal porque nosotros desde que nacimos bajo pecado. Y el pecado rechaza rotundamente aquellas enseñanzas que vienen del reino de Dios. Si se opone a su ego, si se opone a su orgullo, si se opone, hermano, va a haber un rechazo. Y le va a poner el montón de defectos
que es muy chiquito el lugar, me voy a contagiar del COVID, que además ese predicador habla mero raro, no habla como nosotros aquí, además de eso, es bien larga la predicación. Hermano, le va a buscar cualquier cosa para no querer ser confrontado con la bendita palabra de Dios. Eso es una realidad. Entonces, aquí había gente que no lo quería escuchar, pero ¿quiénes sí lo querían escuchar de buena gana? Los humildes, los pobres, los necesitados, los sencillos. Ellos escuchaban las benditas palabras de nuestro amado Señor y las escuchaban con gozo. Hasta se sorprendían, hasta se admiraban de decir: ¡wow! ¡Qué enseñanza lo que este hombre nos ha dado! Particularmente y finalmente, hermanos, aunque usted no lo crea, si bien es cierto que Cristo venía para todo el mundo, nuestro amado Señor reconocía que quienes escuchaban más el mensaje con un corazón ávido eran los pobres, los necesitados. Un día Juan el Bautista, que estaba preso, llegó a dudar si Jesús era el Mesías. Recuérdese que le metieron a Juan el Bautista, le metieron preso por causa de que precisamente también él predicaba el evangelio. Señalaba el pecado de Herodes y le decía a Herodes: no te es lícito andar con la mujer de tu hermano. Y se lo decía al rey, hermanos, al propio rey de Herodes. Y ustedes saben, como dice la escritura, que le metieron preso por causa de decir la verdad. Entonces, cuando Juan el Bautista quizás dijo: ya me va a sacar Jesús, él es el Mesías que yo estaba esperando. Y pasaban las semanas y el pobre Juan en la cárcel, que entonces le entró la duda y mandó a los discípulos y díganle a ese que me diga si es el Mesías o no lo es, porque yo estoy aquí preso y estoy esperando salir libre. Y nada. ¿Y qué sucedió? Que nuestro Señor le mandó su mensaje, y cuando Juan escuchó el mensaje, se quedó con la boquita callada y dijo: ya estoy entendiendo a qué ha venido él. Vea en Mateo capítulo 7 versículo 22. Esta fue la respuesta que Cristo le mandó a decir a Juan. Mateo capítulo 7 versículo 22. Y respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto. ¿Estoy allí? ¿O es Lucas? Disculpe. ¿Quizás Lucas? ¿Qué escritura dice? Mateo 7:22 dije. Ay, perdón, error de dedo. Lucas 7:22. Lucas, Evangelio de Lucas, perdón. Dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven y los cojos andan. Los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que, hermanos, Cristo venía para predicar. Y si bien es cierto que aquí el pasaje dice que le admiraban, yo estoy más que seguro, hermanos, que Cristo, más que lo admiraran, Él también deseaba que le obedecieran. Porque tiene que haber un equilibrio, ¿sabe usted? Usted puede admirar al Señor, pero no obedecerlo. Usted puede decir: ay, el Espíritu Santo me tocó. Ay, hoy me deleité en la adoración. Hoy alabé al Señor, incluso hasta en la predicación de la palabra. Pero cuando usted tiene que obedecerla, pero cuando usted la tiene que poner por obra, se hace el de ojitos chinos, el disimulado,
el no lo oí, el no lo conozco. Y no hay cosa más dolorosa para un pastor, hermanos, que después de haber enseñado tantos años la bendita palabra del Señor, cuando aparece un problema, la palabra es ignorada. Y uno se hace la pregunta: Dios mío, ¿y qué les he estado predicando a esta gente? ¿Por qué? Porque cuántas veces he pasado por esa misma enseñanza con un problema similar. Entonces ya tienen el modelo de qué hacer, como dice la palabra. Pero se opta mejor por hacer según sus sentimientos, según su razonamiento humano, sin tomar en cuenta lo que dice la palabra. Y es doloroso para un pastor, porque uno dice, es como el maestro de X disciplina, de matemáticas, y enseña la fórmula y la despeja, y entonces la explica, y verdad, y hace la pregunta: ¿entendieron? Sí, dicen todos. Y entonces, hermano, para un maestro yo creo que es algo decepcionante que a la hora del examen le dice: bueno, ¿y qué pasó? Tú me dijiste que sí habías entendido, y yo veo que aquí como que yo pasé por las nubes. Eso mismo le sucede a un pastor, hermano, sobre todo cuando tiene una iglesia pequeñita y que ha pastoreado por años y que ha enseñado, y que de repente, hermanos, uno los mira bien admirados, oyendo la palabra y escuchándola, y dice: y a la hora de la hora no la ponen por obra. Mejor deciden por su propio razonamiento, y la palabra quedó hecha a un lado. Hermanos, esa era la queja también del Señor. ¿Se recuerda lo que hemos venido estudiando? ¿Cuál era la queja del Señor? Bueno, decía: ustedes me llaman Señor, 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 pero hay un problema. Me admiran, me alaban, se gozan conmigo, pero no hacen lo que yo les digo que tienen que hacer. Ese era, mira el Mateo 7:21, que lo estuvimos viendo la vez pasada. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre. Entonces, sí es cierto que nuestro Cristo ama tu adoración, ama incluso hasta tus ofrendas. Él las ama, Él ama tu servicio, pero Él desearía también que tú lo obedecieras. Hermanos, obedecer tiene que ir en contra de tu deseo. ¿Comprendes lo que implica la obediencia? Hermano, obedecer en lo que te gusta, no, pues eso es fiesta. Pero cuando el Señor nos invita a obedecer, es porque va en contra de nuestra voluntad. Va en contra de lo que Él sabe que no nos gusta. Es como el niño le dice: te tomas la sopa de verduras. Y el niño mira el plato, ya van 5 minutos y lo sigue viendo y no le entra. Y entonces, ¿qué es lo que? No, le dice: tienes que tomártelo, hija. Es para tu propio bien. Hermanos, Cristo, esta semana, el Señor te va a poner algo y Él te va a decir: hijo, hija, quiero que obedezcas. Yo sé que tú quieres hacer tu voluntad, pero hijo, yo quiero que crezcas en mi voluntad. Sé que va en contra de ti mismo, de ti misma, pero hija, es mi palabra. Obedece. Y allí Dios va a ser glorificado. Aleluya. No sé lo que en esta semana Dios te va a poner, hermano, o me va a poner a mí, pero Dios quiere que demos el paso y decir: Señor, dame la gracia de hacer tu voluntad. Aleluya. Bendito sea el Señor. Lo segundo, hermanos, hoy nos vamos a ir rápido. ¿Para qué dije? Porque más tarde nos vamos a ir. Lo segundo es que lo admiraban porque dice que enseñaba con autoridad. Vean lo que dice el versículo 29. Porque les enseñaba, o sea, lo admiraban. Esa era la razón de por qué lo admiraban. Lo admiraban porque enseñaba con autoridad.
La palabra griega 1321 en el diccionario Strong es la palabra didascalo. Bueno, aquí tenemos a alguien que sabe mucho más que yo en relación con ese tema. El didascalo, didascalía, tiene que ver con la enseñanza. Significa alguien que instruye por medio de la palabra o de las escrituras a las personas. Y Cristo, hermanos, hacía dos cosas. Por un lado predicaba y por otro lado enseñaba. Las dos cosas son diferentes. Nosotros en la iglesia procuramos, hasta donde Dios nos ayude, muchas veces enseñar. Casi hay veces no predicamos, pero también predicamos. Cristo hacía las dos cosas, predicaba y enseñaba. Entonces usted me preguntará, hermano, ¿y cuál es la diferencia entre enseñar y predicar? ¿Verdad? Y la diferencia, hermanos, tiene que ver con que el que enseña va más prácticamente al aspecto de la instrucción, de la enseñanza, cómo deben de hacerse las cosas. Va, si usted me lo quiere recibir de esta manera, va más en el aspecto mental, donde la persona debe de ser instruida, enseñada de qué cosas no debe de hacerlas, no debe de cometer ese error, y poder decirle cómo se hacen las cosas o cómo se debe de recibir aquellas cosas. Eso entonces tiene que ver con la enseñanza. Va más, y disculpe que tenga que volverlo a decir, al aspecto de intelecto. ¿Ve? Y lo que es la predicación va más al aspecto espiritual, va más al aspecto de tu alma, de tu corazón. Si también me lo recibes, de tus sentimientos, aquello que tiene que ver con poder obedecer al Señor, apreciando al Señor, valorando al Señor, y que también, hermanos, suplen las necesidades que hay en tu alma. No sé, levántenme la mano si me lograron captar la diferencia, hermanos. Entonces usted debe de diferenciar entre predicar y lo que es enseñar. Hay veces que las personas se confunden y mezclan, ¿verdad? Y hay veces que alguien dice, yo solo soy predicador, pero en realidad es un maestro. Es un maestro. Cuando se pone al púlpito, lo que empieza es a enseñar. Entonces dice, tú no estás predicando, tú estás enseñando, ¿verdad? Y hay otros que, hermanos, son expertos en la predicación y entonces piensan que han enseñado. Se dice que Charles Finney era un gran predicador, pero se dice que Jonathan Edwards era un gran maestro de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces debemos nosotros, hermanos, saber diferenciar. Pero Cristo era admirado por ambas cosas, porque predicaba, pero también porque enseñaba. Y aquí lo que a mí me enseña el pasaje, que dice que lo enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, que lo que él decía, lo decía con seguridad, lo decía con certeza, lo decía con propiedad. No es algo que él lo había aprendido, como nosotros muchas veces los pastores. Nosotros aprendemos en base tal vez al estudio, nos sometemos a la disciplina tal vez de estas cosas que se le llaman el estudio de las escrituras, las metodologías de los estudios de la escritura, y uno con la oración y todo eso absorbe. Pero aquí estamos hablando del original, hermanos. Aquí estamos hablando de la pura palabra viva, de donde sale esa palabra. Y es por esa razón que era admirado. Él hablaba como diciendo, yo soy el Mesías y hablo con derecho. Yo soy el Mesías y yo hablo diciendo, ustedes tienen que hacer esto. O sea, eso ya es autoridad. Eso no, mira, así dice el comentarista Matthew Henry, vea. También así lo dice el comentarista. No, espérate, aquí soy yo el que te estoy diciendo. La ley dice así, pero yo os digo. Entonces nuestro amado Señor hablaba con autoridad. El Espíritu de Dios morando en él. Y ese Espíritu le daba, hermanos, para que también los corazones fueran redarguidos, convencidos, atraídos al Señor. Todo esto era motivo de admiración. Entonces, ¿por qué lo admiraban? Porque él hablaba la verdad.
Las palabras que yo hablo, dice, son vida, son verdad. No como la de los fariseos o lo de los escribas, que ellos muchas veces, hermanos, se apoyaban en lo que dijo fulano, en lo que dijo sutano. Usted por casualidad no ha escuchado la enseñanza de algún rabino judío. Siempre hacen referencia a otro rabino, a otro que dijo esto, lo que dijo el Talmud en el literal tanto. Y entonces ellos se apoyan de lo que fulano, de lo que sutano y de lo que mengano dijo. Pero ¿por qué lo admiraban a él? Porque él no usaba de esas cosas. Porque Cristo, nuestro amado Señor, es la palabra viva. Aleluya. Así que Jesús enseñaba. ¿Sabe qué? También nuestro Señor era alguien que era condescendiente. ¿Condescendiente qué? A la necesidad del pueblo. Mayormente los pueblos eran rurales. ¿Sabe qué hacía el Señor? Hablarles en su lenguaje. Condescendía. Le hablaba por medio de parábolas. Era tan lindo que ilustraba el mensaje. Los fariseos no hacían eso. Que entonces todo esto los impactaba a los que lo oían. Dice, un día el sembrador salió a sembrar. Igual que yo, decía. Y una semilla cayó junto al camino. Sí, dice, el camino real que pasa por allá. Y una semilla cayó entre el camino, otra cayó entre pedregales, y otra cayó en espino, y otra cayó en buena tierra. ¿Lo entendían? Porque era de su época. ¿Y por qué hacía el Señor eso? Porque los amaba, hermano. ¡Qué lindo! El mensaje de Cristo reflejaba su amor que tenía por las personas. No les vino a hablar del tercer cielo, porque ni Pablo lo entendió, hermano, cuando subió al tercer cielo. Yo, dice, digo algo que no sé si fue en espíritu o fue en verdad. Pero este hombre, dice, fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas indecibles que son bien difíciles de describir. Es como cuando lo meten a usted a un laboratorio donde hay un montón de botoncitos y usted entra y después sale y le preguntan, ¿y qué viste? No, dice, si yo lo que vi fue un montón de foquitos y un montón de botones, y los de afuera no te entenderían. Imagínese que el Rey de Reyes, el Señor de los cielos, desciende de los cielos y que nos viniera a hablar, hermano, del tercer cielo. Y aquí dice, ¿y de qué me habla? Pero era tan hermoso nuestro Señor que en su predicación había amor, porque había enseñanza para aplicarla a sus corazones, aplicarla a sus vidas. Entonces ellos decían, nadie nos ha predicado como Él, nadie nos ha enseñado como Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, vino nuestro Señor Jesucristo, vino para hablarle incluso de temas, escuche bien, de temas que ni se los tocaban los fariseos ni los escribas. ¿Qué tal de la salvación del alma? Pregúntenle a los judíos que le hablen acerca de la salvación. Hable con uno, váyase ya a ¿cómo se llama? Polanco, y pare a un rabino de los que está allí y dígale, mire, usted me puede hablar del tema de la salvación. ¿Sabe cuál es la salvación de lo que ellos hablan? De la tierra de Israel. La salvación de que los palestinos no nos van a molestar. Vamos a ser salvos, de que ya no nos van a atacar. O sea, hablan de lo terrenal, pero no hablan de lo del alma. Hable, hermano, o investigue. ¿Cuál es el mensaje de ellos? Todo tiene que ver con la tierra, con lo terrenal. Y Cristo traía algo. Él venía a hablar del reino de los cielos, del alma, del espíritu, del cielo y del infierno. Pregúntele a uno de estos rabinos qué es el infierno y ellos no tienen argumentos, hermano.
Así que Cristo venía con temas que para ellos decía, nunca antes habíamos oído hablar sobre esto. Él hablaba con autoridad, porque su mensaje en realidad ni siquiera humanamente venía de Él, sino que venía del Padre. Juan capítulo 8, versículo 26. Muchas cosas tengo que decir, dice, y juzgar de vosotros. Pero el que me envió, ¿cómo? Es verdadero. Es verdadero. Y yo, dice, lo que he oído de Él, esto es lo que hablo. Amados hermanos, ¿por qué las palabras eran impactantes? Porque ellos veían que la palabra venía de Dios. Voy a decirte algo en esta mañana. ¿Quieres tú que la palabra de Dios te impacte? ¿Quieres tú que cuando leas la Biblia tu corazón comience a sentir como que si Dios te está hablando? Toma tiempo de oración. Si tú quieres tomar tiempo de ayuno, y dile al Señor, dame un corazón que sea como el tuyo, Señor. Y yo te garantizo que cuando tú vas a abrir la Biblia y empiezas a leerla, vas a sentir como que si Dios te estuviese hablando al corazón, porque es la palabra de Dios. Eso no lo tiene ningún otro libro. Y no es magia, es que las palabras de Dios son espíritu y son verdad, son vida. Así que, amados hermanos, yo quiero decirles que hoy en día existe mucho teólogo, mucho estudioso que te conoce el hebreo, el griego, el arameo, pero ¿sabes qué? Su corazón está árido, seco, frío. Pero tú le citas una escritura y él te dice que en tal capítulo, versículo tal y tal, tal, y te cita las escrituras, pero seco, sin vida. Pero cuando tú vienes en amor delante del Señor y dile, Señor, sé que estoy delante de tu libro. Señor, yo no quiero leer sin que realmente yo pueda sentir de que tú me estás hablando. Amados hermanos, estas vidas habían sido impactadas porque la palabra que Cristo hablaba era la palabra de Dios. Era la palabra de Dios. A diferencia de los fariseos, ellos predicaban pero sin ningún interés en las personas. Ellos lo que querían recibir era, me trajiste el cordero, la gallina, me trajiste el pan, lo que vamos a traer en el templo, por ahí ponlo. Algo religioso, superficial, sin vida, puro ritual, hermanos, puro ritual. Y eso era, con eso se conformaban. Y la enseñanza, bueno, llegaban, leían el rollo, leían lo que ahí estaba, las lecturas, la que correspondía, y luego seguían en un ritualismo que no tiene sentido, porque no tiene sustancia, porque no tiene espíritu. ¿Cómo eran los fariseos? Utilizaban las enseñanzas para gobernar por encima del pueblo, como queriendo decir, así dice la ley, así dice, no cometerás adulterio, y el que cometa adulterio morirá a pedradas. Y entonces dominaban al pueblo con la ley, con las escrituras. Entonces ellos podían manipular y utilizaban las enseñanzas, pero para manipular, hermanos. Cristo no venía para eso. Él venía para dar esa palabra que traería vida. Los mensajes de ellos no eran mensajes que realmente fueran a la necesidad de las personas. No les importaba a las personas, no les importaba la necesidad. Pero Cristo, Él decía que Él había venido, su meta era que Él había venido para traerle buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar la libertad a los cautivos,
para ayudar, para darle vista a los ciegos y para predicar también, ¿qué decía? El año agradable de Dios. Ese mensaje no lo escuchaba el pueblo dentro de los fariseos, pero nosotros tenemos ese privilegio, hermanos, no solamente de tener plasmado sus enseñanzas en este bendito libro. Tú quieres ser bendecido. Yo sé que la carne se opone en ti y en mí para que no vengas a este libro, pero que tú puedas decir, como dijo el apóstol Pablo: yo agarro este cuerpo y lo pongo en servidumbre. No tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de ir a la iglesia, pero agárrese que para allá vamos. Agárrese porque para allá vamos. Que no tienes ganas de leer la Biblia, te tocaban 2 capítulos, hoy vas a leer 4. ¿Me entiende, hermanos? Y la carne, poco a poco, con el poder del Espíritu, se va sujetando para que se cumpla en nuestras vidas que el pecado no se enseñoreará de nuestras vidas. Nosotros tenemos que enseñorearnos de Él, pero debemos de venir a su palabra y admirarlo y amarlo y adorarlo, hermanos. Finalmente tú y yo nacimos para eso. Fuimos creados con un propósito. Fuimos creados para alabanza y para la gloria de nuestro Señor. Jesús terminó su sermón, hermanos. El Señor terminó el sermón del monte y se lo dio a los discípulos. Y parece ser que quizás no estaba tan elevado el monte, porque hubieron personas que lo escucharon y escucharon las enseñanzas y lo admiraron. Que tú y yo también amemos a nuestro Señor, apreciemos su palabra. Amado hermano, yo quiero decirte esto con mucho cariño. La palabra de Dios nos es dada para moldearnos. Escucha bien. Para que tus actos, escucha hermano, con toda atención, para que tus actos sean moldeados a la voluntad del Señor. Que se pueda decir, así está escrito. Le dijeron al Señor, Satanás le dijo: mira, adórame. Mira, tírate de aquí para allá. Mira, te voy a dar todo el reino de lo... ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Cristo? Jesucristo no se puso con su razonamiento natural, hermanos, como solemos hacer muchas veces nosotros. Pasa algo y en lugar de juzgar las cosas conforme a la palabra de Dios, lo hacemos con nuestro raciocinio y tomamos decisiones con nuestro raciocinio. Hermano, la palabra de Dios viene a tu vida para que la conozcas. Primeramente conozcas al Señor, pero que la palabra también moldee tu conducta, moldee tu manera de proceder. Que tú puedas decir, como dijo el Señor: ante esta situación, escrito está. Y me sujeto a lo que dice la palabra, no a mis emociones, no a mis análisis mentales, no a que como así lo hacen por allá, también así me gustaría que lo hicieran por aquí. No, hermanos, la palabra de Dios viene para formarte, disculpa la palabra que para encarrilarte y para que tu proceder sea en base a la palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, pero no queréis hacer como dice mi palabra? ¿Captas la idea, hermanos? Sí, me llamáis Señor, Señor, pero ¿y mi palabra qué la haces? ¿A dónde la dejas? Dios desea que tú aprecies tanto a Él como aprecies también su bendita palabra. Pongámonos de pie, por favor. Gracias, Jesús. Que admiremos a nuestro Señor. Aleluya, que lo amemos, hermanos. Que lo amemos a Él.
Si tú lo amas a Él, voy a decirte algo, vas a apreciar más su palabra. No sé cuántos fueron novios. Bueno, hoy no, todavía se usa. Hoy es emails. Antes eran papelitos, eran cartas. Eran cartas. Mi esposa todavía guarda algunas cartas mías. Por ahí las tiene y de vez en cuando me las enseña. Para que me mande más. Para que le mande más. Hoy puro emails. Mensajitos. Hoy son puro emails. Hermanos, cuando tú amas a alguien, lo que te escribe pega a tu corazón. Cuando tú no amas a alguien y te escribe, hasta te cae mal. Ay, mire lo que me escribe. Pues sí, ¿por qué no lo amas? Pero cuando tú lo amas, lo que te escribe, dice, ah, hasta los horrores de ortografía ni te importan, ni los miras, porque lo amas. Amados hermanos, tú y yo necesitamos amar más a nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida que lo amamos, amaremos también su bendita palabra. Benditos los que me aman, dice la Escritura. Que tú y yo tengamos esa bendición de amar a nuestro Señor. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra de esta mañana. Finalmente, Señor, ha concluido este sermón conocido como el Sermón del Monte. Y terminamos y queremos terminarlo, Señor, en un acto de amor, de gratitud. Porque si bien dice tu palabra, Señor, que los pensamientos que tú tienes para nosotros son pensamientos para bien, pensamientos de bien. Señor amado, fórmanos a tu palabra. Que nuestro corazón realmente sea un corazón que al ser formado por tu palabra te ame, te desee, te anhele. Y que todo lo que venga de ti, Señor, lo vamos a recibir con aprecio, con amor, con gratitud. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por no pagarnos conforme a nuestras obras, sino a tu gran bondad y tu gran misericordia. Señor, te pedimos que estas palabras que hemos estado oyendo todos estos domingos traiga a nuestro corazón obediencia, que traiga a nuestro corazón un sujetarnos a tu palabra, un someternos, pero por encima de todo eso, que produzca en nosotros un amor y un aprecio a ti, Señor. Finalmente, deudores somos para amarte y adorarte.